¿Cómo tomar la presión arterial? Estimados alumnos, bienvenidos a este espacio donde aprenderemos cómo tomar la presión arterial. Recordemos que el objetivo de la materia de salud comunitaria es elaborar un diagnóstico de comunidad, pero también entendemos que es importante tener un primer contacto con las personas a las que vamos a entrevistar y sentirnos útiles. Una manera de lograrlo es tomar la presión arterial, para lo cual es necesario que conozcas algunos aspectos que te ayudarán en el proceso y te permitirán hacerlo correctamente. La presión arterial está definida como la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Un término también empleado es el de tensión arterial, que es la forma como las arterias responden a la acción de la presión de la sangre al circular por ellas. La presión arterial depende de algunos factores como son: volumen de eyección, cantidad de sangre que es expulsada del ventrículo izquierdo durante la sístole, distensibilidad de las arterias, capacidad que tienen las arterias de aumentar su diámetro cuando el volumen de eyección pasa por ellas, resistencia vascular, fuerza que se opone al flujo de sangre a su paso por arterias y arteriolas, volemia, sangre total que existe en el aparato circulatorio, gasto cardíaco, cantidad de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo, frecuencia cardíaca. Cualquier modificación de estos factores puede variar la presión arterial hacia un aumento o disminución de la misma. Después de considerar lo anterior, decidimos que tomamos la presión arterial para medir la presión o fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Cuando medimos la presión arterial, debemos considerar algunas variables que afectan su medición y que deben ser tomadas en cuenta: la respiración, las emociones, el ejercicio, el alcohol, las comidas, el tabaco, la temperatura, la distensión de la vejiga urinaria, el dolor, la edad, la raza y el ciclo circadiano, lo que hace que durante el sueño sea menor. Esto nos lleva a considerar que antes de que hagamos la medición, permitamos al sujeto estar en las circunstancias más adecuadas, como permitir que se relaje en un cuarto con la temperatura templada. Si nos ha permitido entrar a su casa, esto será más fácil. No haber ingerido alcohol, cigarro u otro estimulante 30 minutos previos a la medición. No ejercicio previo a la toma de la presión. Un fenómeno bien descrito es la hipertensión de la bata blanca, que puede modificarla hasta 30 milímetros de mercurio. Cuando inicies tus entrevistas en la comunidad, permite que la persona entrevistada se relaje y que haya tiempo de generar un ambiente de confianza, por lo que lo último que haces es la medición de la presión arterial y solo a los mayores de 18 años. Las herramientas. Solo se necesita un esfigmomanómetro de mercurio o aneroide y un estetoscopio. Es importante que identifiques las principales diferencias que existen entre el esfigmomanómetro de mercurio y el aneroide, así como cuál es el más confiable y por qué. La medición. La presión tiene dos medidas: la presión sistólica, que es la presión máxima, y la diastólica, que es la mínima, cuya representación es en número, y como unidad de medida, los milímetros de mercurio, 110-70 milímetros de mercurio. Pasos a seguir. Sienta a la persona en posición cómoda, con brazos y piernas relajadas. Pedir que afloje la ropa muy ajustada y el cinturón. Coloca el brazo, descubierto, sobre el nivel del corazón, descansando sobre una mesa. Investiga por qué es importante esta posición. Coloca la banda del esfigmomanómetro alrededor del brazo, 2 dedos por encima del codo, permitiendo que la banda no apriete. Coloca la cápsula de resonancia en el trayecto de la arteria braquial, que se encuentra en el lado interno de la hendidura del codo. Colócate el estetoscopio, con las olivas viendo hacia afuera. Verifica que la válvula de la perilla de hule esté cerrada e infla en forma rápida la banda del esfigmomanómetro hasta alcanzar una presión
de 200 a 220 milímetros de mercurio. Abre la válvula de la perilla para liberar lentamente el aire. Escucha el primer ruido y anota el número correspondiente, presión sistólica. Continúa desinflando y anota el último ruido que escuches, presión diastólica. Si necesitas hacer la medición nuevamente, espera 3 minutos mínimo antes de hacerlo nuevamente. Es recomendable medir la presión arterial en ambos brazos. En ocasiones, existen diferencias de presiones en los brazos y si en 3 ocasiones sucede esto, es importante recomendar al sujeto que asista al centro de salud de la localidad para su seguimiento. Por último, solo mencionaremos que los ruidos que escuchas durante toda la toma de la presión arterial se llaman los sonidos de Korotkov. La última recomendación que te hacemos es que practiques la técnica para que te acostumbres a escuchar los sonidos.